de gozo a la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad
ofrezco por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades y también por el eterno descanso de Julio Bonilla Macías, de Guadalupe Bonilla Grimaldo, y nos unimos a la acción de gracias por un año más de vida de Rafael Esqueda Palomares. Muchas felicidades para quien en este día y a lo largo de esta semana van a festejar su cumpleaños. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. El libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes de lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. De pie. Aleluya, 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 aleluya.
que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y otro discípulo, a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que habían estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblados en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vivió y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales, según Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentamos. En esta primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que Pedro es testigo de cuanto Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero también de cómo habían colgado a Jesús en la cruz. Pero no solo eso de ver colgado al Hijo de Dios en la cruz, sino también de
ver que Dios lo resucitó al tercer día y se les concedió verlo. Desde luego, no a todo el pueblo, antes sí, porque el mismo Jesús decía: ustedes me habían visto en el templo todos los días y hoy salen a apresarme con palos y con espadas como si fuera un ladrón. Ahora Jesús solamente se deja ver a unos cuantos. Y esos unos cuantos son los testigos de la resurrección. Pero hagamos esta reflexión. ¿Cuántos no de nosotros hacemos la vida de cuadritos a las personas? Y ahí estamos, quizá todos los días, una y otra vez. Eso no estaría bien, o no está bien. Y qué mal si esa misma persona es un cristiano católico, porque entonces no está hablando, no está siendo testigo de la misma resurrección. Esa persona está muerta, esa persona sigue siendo ese hombre viejo que no quiere resucitar, que no quiere avanzar en un camino cristiano con Jesús. Sigue pensando de la misma manera, quizá hasta por decir en el mismo pecado que ha sido concebido. Si nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo Jesús, nuestra vida tiene que cambiar. El mismo evangelio que hoy hemos escuchado de Juan nos dice que María Magdalena fue al sepulcro y ¿qué es lo primero que vio? Vio al sepulcro vacío, vio la piedra removida. Y en cuanto vio este hecho, se echó a correr. Y llegó a la casa de Pedro y otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Magdalena no solamente vio la piedra removida, sino que entró y no vio el cuerpo de Jesús. No lo vio. Como en esta primera lectura, solo a unos cuantos, el mismo Jesús se va a dejar ver. En primera instancia, esta mujer no lo vio. Y fíjense que eso mismo nos puede pasar. Que aún siendo seguidores de Jesús, no veamos a Cristo por ningún lado. No está. Y tampoco está en tu vida, ni en nuestra vida, vaya. Y por eso no lo vemos. Mucha gente sigue siendo no creyente, mucha gente sigue no creyendo en Dios, ni en los sacramentos, porque hay muchas familias que no traen a sus hijos a bautizar, ni mucho menos los demás, y todo por no creer. Entonces, pues, ante esta gran noticia de que se han llevado
del sepulcro al Señor y no saber dónde está, pues salen estos dos, Pedro y Juan. Pedro, aquel que lo negó. Pedro, aquel que derramó sus lágrimas, digamos, se comió sus palabras, porque él mismo había dicho, daría mi vida por ti. Y Jesús se la aplicó antes de que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado. ¿Cuántas veces negamos también a Jesús, negamos nuestra fe? Y lo negamos a veces por pura desidia también. Y Juan que se mantuvo ahí, desde luego no sabemos si es el mismo Juan que hoy se nos lee el Evangelio, o bien ese discípulo amado que Jesús pudo reclinar su cabeza en su hombro, aquel que le decían que era pues uno de los discípulos pues más cercanos a Jesús. Qué bonito es ser cercano de Jesús, ser su amigo, ser su confidente tal vez. Qué bueno es estar cerca de la persona a quien aprecias, a quien estimas, a quien valoras, porque sabes que cuentas con ella, porque sabes que tú también, si así como cuentas con ella, también tú o aquella persona cuenta contigo. A veces nos vemos solos y no sabemos con quién contar. Pues aquí Juan permaneció incluso si es aquel discípulo que le entregó a su mamá en nombre de la humanidad, nos la entregó también a nosotros. Pero fue Juan que también entra ya al final, y también dice la Escritura, y creyó, porque también vio, al igual que Pedro, los lienzos ahí dobladitos en el sepulcro. Solamente así creyeron y entendieron las Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos hablan de Dios, pero qué difícil es leerlas como un libro. Necesitamos una y otra vez para poderlas entender. No es tan solo un libro de lectura, es un libro de fe, de la vida de Cristo Jesús y del plan de Dios salvífico a lo largo de toda una historia. Por eso el libro de las Sagradas Escrituras dice, lo comprendieron, de que Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, al tercer día resucitaría. Y hoy nos invita también a que resucitemos, a que comencemos una página más en el libro de nuestra vida. Que renunciemos a nuestros egoísmos, porque estos mismos nos siguen manteniendo en el sepulcro. Si no le hablas a fulano de tal, si no buscas la reconciliación, si no buscas la fraternidad, sigues estando muerto. A pesar de que hayamos vivido la resurrección. Tenemos que esforzarnos, tenemos que tratar de que hagamos comunidad, fraternidad, de que vayamos trabajando unos con otros la humanidad que tenemos, que llevamos,
para que de esta manera nos vayamos purificando y entremos siempre en el camino de la resurrección. Pues así como estos discípulos, creamos en el Evangelio, creamos en la resurrección, creamos en nuestra fe y que siempre demos testimonio de que somos cristianos, de que somos testigos también de la misma resurrección. Que así sea. De pie. Les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro? Sí, creo. Que nació de María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado, nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu, nos conserve con su gracia, siempre unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovados nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor. Digamos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo con su gloriosa resurrección ha sido constituido cabeza de la Iglesia. Pidámosle que por su amor conceda abundante felicidad y gozo a todos los fieles que celebran su triunfo. Oremos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz, los pecadores, supliquemos que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha inaugurado la resurrección universal, pidámosle que alegre el corazón de los hombres que aún desconocen su victoria y con el anuncio del Evangelio llene de gozo a todos los pueblos y naciones. Oremos. Jesús resucitado, A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha alegrado el mundo entero, pidámosle que renueve nuestro espíritu y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con él a una vida nueva. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por el eterno descanso de Julio Bonilla Macías, de Guadalupe Bonilla Grimaldo, y nos unimos a la acción de gracias por un año más de vida de Rafael Esqueda Palomares. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu iglesia. En esta fiesta gloriosa de tu resurrección te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos sentamos. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar.
a mí, Señor, renuévame, límpiame, sálvame. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual que ofrecemos, Señor, este sacrificio mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con los espíritus, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Aguiar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Cristo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Piles. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno, entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Nos acercamos a ustedes para nuestra Santa Comunión. Guadalupe, recibe la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, para que puedas distribuir a tus hermanos el cuerpo de Cristo. Amén. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
tengamos presente, queridos hermanos, la rifa para tener un ahorro y poder así nuevamente restaurar la torre de nuestro campanario. Dentro de 8 días, ¿sí?, será llevada la rifa, una licuadora, una plancha y una plancha también que es como sandwichera. Sirve para calentar algunas cositas en ese aspecto. Entonces el boletito cuesta 20 pesos. Vamos por nuestra segunda rifa. Primeramente Dios, vamos a juntar lo que nos hemos propuesto para esta primera etapa, para que se dé comienzo a restaurarla. Ojalá y sigamos contando con su colaboración. Y por otra parte, tener presente la misa de 10 de la mañana para el próximo domingo. Ojalá y también díganle a sus familiares, a sus conocidos o en nosotros mismos, pues la misa de las 10 de la mañana. Entonces habrá misa 9, 10, 12 y 6 de la tarde, para que de esta manera pues no dejemos un domingo de nuestra participación en la Santa Misa. Nos ponemos de pie. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tener también un retiro con las hermanas misioneras servidoras de la palabra, aquellas hermanitas que llevan una cruz de madera y siempre llevan su Biblia en la mano. Ojalá y nos pueda servir. Va a ser el 17 de abril, que es sábado, y pues están invitados principalmente pues a todos los servidores que en nuestra comunidad pues domingo a domingo pues estamos trabajando, laborando, sirviendo a Dios. Es un trabajo para Dios. Entonces ojalá y podamos participar. La hora la estamos definiendo, todo parece indicar que pueda ser desde la tarde, las 4, por lo menos de 4 a 8 de la noche. Esperando que no sea también muy noche para estas hermanitas que vienen de Cuautitlán Izcalli, con la intención también de compartir su fe religiosa pues con nosotros. Ojalá y podamos participar, ya desde ahora se los anuncio, para que pues vayamos viendo nuestros tiempos y de esta manera poder participar con gusto. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.